que agora cumpre-me cumprimentar a doutora Anabela Barroso, do Arquivo Histórico Eclesiástico da Biscaia, que naturalmente nos vai contar da sua experiência de largos anos de trabalho à frente dos arquivos diocesanos, portanto, desde 2000 que está à frente exatamente do Arquivo Eclesiástico da Biscaia e do Serviço Diocesano dos Arquivos de Bilbao, e que tem feito um trabalho excelente, bem reconhecido, exatamente, de um serviço digital, de um centro de interpretação, e, portanto, tem muito a contar do que nestes últimos 20 anos tem sido esse caminhar, que, como aqui vimos também, necessita de um grande progresso exatamente neste sentido, e por isso estamos muito reconhecidos que tenha aceito partilhar connosco a sua experiência hoje, e portanto passo a palavra à doutora Anabela Barroso. Faz favor. Obrigada. Boa tarde, e agradeço à organização por me convidar a participar, e meu parabéns pela iniciativa de rede de arquivos. Lamento no falar en portugués y lo siento muchísimo. He preparado una presentación que voy a compartir, y espero que pueda ayudar en la presentación y pueda ayudar a seguir la presentación. Muchísimas gracias, muito obrigada. Entendemos muito bem as suas palavras. Gracias. Lo primero que, bueno, como todos sabrán, Bilbao es una diócesis en el norte de España, es una diócesis relativamente pequeña y joven. Acaba de cumplir, bueno, ayer cumplió 71 años. Pero tiene, bueno, pues una documentación rica en las parroquias, y precisamente, que es una de las cosas en las que me gustaría insistir, es en la política archivística que ha mantenido la diócesis desde su creación. Ha habido dos momentos importantes, uno en 1976, otro en 1997, y finalmente la época desde el 2010. En 1976 lo que se detecta es un problema con la documentación que estaba en las parroquias. Se detecta el problema de que pues afecta la secularización, como en el resto de Europa. Empieza una secularización fuerte. Además, hay un interés por la historia local y por la historia genealógica, con lo cual hay una presión importante de investigadores, y se empiezan a detectar ciertos problemas de conservación de los documentos parroquiales. La decisión que se toma es crear un organismo, crear el Archivo Diocesano, el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, y a partir de ahí pues funciona desde 1976 como un archivo de concentración de archivos de las parroquias de Vizcaya. En 1997 se vuelve a detectar otro problema, es decir, qué pasa con la documentación moderna de las parroquias y de las instituciones diocesanas y de la propia curia, y el avance de la informatización. Como hay otro problema, se crea un nuevo organismo. Este nuevo organismo es el Servicio Diocesano de Archivos. El plan de actuación en el que se crea el sistema que vamos a ver, la red de archivos, se readapta y se revitaliza el archivo diocesano, y hay una apuesta por la gestión integral y por la profesionalización. En este año 1997 a mí me ponen al frente del Servicio Diocesano de Archivos y también del Archivo Diocesano de la Diócesis de Bilbao, lo cual ha facilitado pues que se puedan coordinar bien las políticas, porque en general me llevo bien conmigo misma a veces. Desde 2010 lo que hemos apostado
es por la creación del Centro de Interpretación de Archivos y porque si volvemos a detectar un problema no vamos a crear otro organismo, sino que hemos intentado y creemos estar logrando que tanto el Servicio Diocesano de Archivos como el Archivo Histórico tengan un papel estratégico en toda la cuestión de gestión integral de la información de toda la diócesis, tanto de las parroquias como de los organismos, etcétera. Está también presente en el Comité de Transparencia y también en la cuestión de protección de datos. Entonces, es esa apuesta por la gestión integral la que va a enmarcar un poco toda esta cuestión que creemos importante. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo es la red de archivos que creamos ya o intentamos crear desde 1997? Que va a hacer, bueno, pues ya casi 25 años al año que viene. Es el papel del Servicio Diocesano de Archivos, fijando las directrices de toda la política archivística diocesana, coordinando todos los archivos que están en la diócesis, dando pautas o asesoría o avanzando hacia la normalización y creando el reglamento del sistema archivístico diocesano, de toda la red de archivos. ¿Quiénes están integrados en esta red? Están todas las parroquias, los sectores, las vicarías, todos los organismos diocesanos, las asociaciones de fieles, las fundaciones, archivos personales de laicos y de sacerdotes que quieran depositarlos, y también archivos en depósito para órdenes religiosas, para instituciones, otro tipo de archivos personales que lo quieran depositar en el archivo con un contrato de comodato. También está dentro de la red el archivo de curia, el archivo central del obispado y el archivo administrativo. Esto hace que además todo aquello que la Comisión de Valoración y Selección Documental considere que es de conservación permanente tenga que ir al archivo histórico. El archivo histórico pasa en 1997 de ser un archivo solo de concentración de archivos parroquiales a ser la pieza fundamental de todo el sistema y donde tiene que ir toda la documentación que se considere de conservación permanente. Y a la vez ofrece ese servicio también de archivo intermedio cuando recogemos documentación de distintas entidades o las parroquias incluso, que ya no tiene una utilidad administrativa o pastoral inmediata, pero que por diversos motivos no puede estar en las oficinas o en las parroquias, pero que tampoco tiene acceso público. Este es, como digamos, el funcionamiento ideal de la red. Esto lo primero que nos obligó fue a un análisis y diagnóstico de toda la identificación de los fondos que lo consideraban, incluso a un cambio en la política descriptiva. La planificación descriptiva venía en función del tipo de fondos. No si íbamos a hacer un inventario o un catálogo, sino qué campos rellenábamos en función del tipo de fondos y demás. Y sobre todo nos obligaba a algo importante y es a no estar al final del proceso, sino estar al principio del proceso. Es decir, no esperamos a que nos lleguen los documentos, que también seguimos en esa fase, pero apostamos por influir o determinar cómo han de crearse los documentos tanto en las parroquias como en la oficina de la curia, como en el resto de entidades, o por lo menos intentar, dando orientaciones, dando normativas, llegado el caso si hay que organizar in situ o recoger la documentación para llevarla, o bien hacer la asesoría, la consultoría y dando las normativas pertinentes. Esto es muy importante, sobre todo en el diseño del sistema de información y de todos los documentos electrónicos que no son el futuro, están ya aquí. Entonces, es algo que hay que intentar controlar desde el principio, controlando los procedimientos, los procesos, los trámites, los datos y avanzando quizá hacia una administración electrónica también en las instituciones de la Iglesia.
Lo primero que hicimos fue hacer el análisis de la situación, algo similar a lo que ha hecho el doctor Ribeiro, ¿no? Es ver cómo estaban, en nuestro caso, los archivos en las parroquias. Teníamos inventarios, teníamos recogida la documentación, pero todavía seguimos haciendo, estamos en una tercera fase ahora de recogida de documentación y todavía nos encontramos pues, situaciones a veces que hay que subsanar. Lo que hacemos es un análisis de la situación de los archivos, inventariar también lo que queda en las parroquias y en los organismos, en su caso determinar el traslado o bien organizarlo in situ. El hecho de inventariarlo nos da una previsión de lo que vamos a tener y también además una cuestión muy importante que es sensibilizar a todas las personas, en la mayoría de los casos voluntarias, que están al frente de los archivos en las parroquias sobre todo y también en otras instituciones. ¿Por qué? Porque hay que sensibilizar de la importancia que tiene el archivo parroquial y la documentación que se genera hoy en día. Yo suelo decir en los cursos hay que pensar como mínimo en las personas del siglo XXII. Si llegamos a algo más al 25 mejor, pero pensar en futuro, en el futuro en que los documentos que estamos generando hoy y recibiendo hoy y tenemos una responsabilidad, de la misma manera que tenemos la responsabilidad de guardar los que nos han legado nuestros antecesores desde hace 800 años o más, transmitirlo a las nuevas generaciones. Y eso es importante. Creo que toda institución que cree en su futuro organiza bien su archivo y eso es uno de los aspectos que intentamos. Bueno, pues les damos las pautas de cómo organizarlo, cómo separar, cómo distinguir lo que tiene la vigencia administrativa y pastoral, cómo no, qué es lo que haya que transferir y lo que se queda o no en el archivo. Bueno, llevamos todo el control de la documentación que hay en los diversos organismos, más o menos, pero tenemos ya 232 parroquias de las 291 que tenemos, más todos los organismos. En la segunda fase empezamos hacia ese sistema integral. De lo que decíamos, la elaboración, organización del organigrama provisional, la gestión integral de los archivos del sistema y, muy importante, la asesoría y la formación a productores. Toda la red que se crea dentro de la diócesis no funciona si las personas que están generando los documentos, que los están guardando, que están al frente, no tienen esa sensación de responsabilidad y un mínimo de instrucciones de cómo generar los documentos, de cómo guardarlos, etcétera. De cosas tan básicas como no utilizar tipex, no poner clips metálicos, en fin. Hay cosas muy sencillas, pero que pueden ayudar a la conservación. Y el siguiente paso es eso, como hemos dicho, estar en esa posición y un papel estratégico para que todo el sistema de gestión integral de la información con sistema híbrido, tanto en papel como en electrónico, se vaya creando y el archivo sea no el final, sino que en parte esté al principio del proceso dando normas y orientaciones. En ese proceso de transformación digital, pues empezamos en el año 2000 en el archivo diocesano, como ha mencionado antes Marilia, y estamos avanzando a un sistema más integral, también en colaboración con otras diócesis. Es importante también dentro de la red abrir colaboración con otras diócesis para la creación del sistema, o por lo menos para la unificación de los criterios. Es muy importante unificar criterios. Y bueno, pues dando normativas pues como el archivo parroquial, la documentación sacramental, por ejemplo, qué son los libros, para qué sirven, por qué hay que rellenarlos bien, eso por pensar en el siglo XXI y en el siglo XXII como mínimo. Dar unas nociones básicas de los tipos de documentos, qué soporte, qué conservación, si son consultables, si no, cuánto tiempo, etc.
Lo mismo no solo para la documentación pastoral, sino también para la documentación económica, que es importante también, y también para toda la documentación sacramental, pastoral e incluso las publicaciones. La idea es, en este momento estamos barajando la necesidad de crear una ventanilla única para toda la gestión documental, tanto de la curia como de lo demás, y que luego vaya al archivo histórico. El archivo histórico, como digo, empezó en su momento en el año 76, pero en el año, digamos, bueno, por situarnos un poquito más, en este momento tiene 5 kilómetros de documentación desde el siglo XII, aunque he dicho que la diócesis se creó en 1950, conservamos documentación de todas las parroquias y toda la memoria de la comunidad cristiana de Vizcaya, pues a lo largo de los siglos que nos ha llegado. El documento más antiguo tenemos desde el siglo XII. En el sistema digital creado en el año 2000 tenemos 30.000 usuarios registrados que han hecho, bueno, que se registran porque han hecho alguna petición de reprografía y demás. Para el resto, toda la consulta en las bases de datos es gratuita y además se puede hacer sin registrarse. Constatamos una media de 1 millón de consultas anuales en las bases de datos porque tenemos extractados los datos de bautismos, matrimonios y defunciones desde 1500 hasta 1900 y eso es consultable a través de la web. Y somos miembros del Consejo Internacional de Archivos, de Icarus también, y hemos tenido diversos convenios o parcerías con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la creación del Centro de Interpretación de Archivos y la parte del proyecto Cooperation as Opportunity dentro de la red Icarus, del que luego voy a hablar. Está en el edificio del antiguo seminario. Hay un proyecto de trasladarlo a Bilbao en breve, pero bueno, de momento estamos desde el principio en el antiguo seminario. Si alguna vez venís a Bilbao, está muy próximo al aeropuerto y lo podéis ver. Las repercusiones de todo esto es la reconstrucción, digamos, de eso que he dicho antes, de la pieza fundamental del sistema archivístico de la diócesis de Bilbao. Tenemos ya recogidos 232 fondos parroquiales, 75 fondos no parroquiales de archivos personales, del seminario, de las delegaciones, de Cáritas, del Secretariado de Juventud, de las 2 radios, hay 2 radios diocesanas, de diversas órdenes religiosas, de asociaciones, de Acción Católica de Mujeres, Acción Católica de Hombres, el seminario, como he dicho, la Escuela de Magisterio, diversos centros educativos diocesanos y también de distintas órdenes religiosas que bien han depositado el archivo su archivo en nuestro depósito o bien nos han solicitado colaboración para organizarlo o bien incluso coordinar y realizar la organización. Con lo cual, las posibilidades de investigación, pues evidentemente son muy grandes. ¿Por qué y para quiénes? Pues bueno, no se nos tiene que olvidar que todo esto es por una función pastoral importante, es nuestra principal función como archivos de la Iglesia, pero también hay una función social y cultural importante para facilitar el acceso a la información en la parte de la institución, por supuesto, para toda la documentación actual, la gestión integral, la parte de memoria individual y colectiva, que es importante, y la parte de investigación, incluso ocio cultural y facilitar trámites, a veces también civiles, no solo religiosos, a todos los usuarios y usuarias. Y una cosa que para nosotros es importante es toda la conexión con el ámbito educativo. Es importante por lo que decía antes, de cómo transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, la importancia de toda la evolución, en este caso de la Iglesia en Vizcaya, y cómo forma parte pues, de nuestra forma de ser.
También es importante porque como ya prácticamente, bueno, todos los fondos, todas las series sacramentales están digitalizadas, en una visita hace tiempo nos dijo pues una chavala, una chica de 14 años, nos decía, si ya está digitalizado, ¿para qué queréis todo esto en el depósito? Todos estos metros lineales de documentos. Nos hizo de momento un poquito de gracia, pero por otro lado nos hizo pensar mucho, porque qué mal lo estamos contando, por qué nuestras generaciones no tienen esa importancia, cómo hacerles ver que el patrimonio documental es importante también y lo tienen que conservar. ¿Qué ofrecemos en el centro? Bueno, pues al estar en la red de redes que es la web, pues evidentemente estamos abiertos 24/7 durante 365 días al año y 366 el año que es bisiesto. Ofrecemos la consulta de las bases de datos, también de imágenes digitalizadas a partir del Centro Ícaro, servicios de reprografía, la consulta y visitas presenciales, talleres, y bueno, que ahora en el momento de la pandemia han estado restringidas las visitas, las hemos ido recuperando ya, pero no online. El archivo no ha estado cerrado ni siquiera en los tiempos de confinamiento directo porque hemos atendido todas las consultas vía online a través de la web y a través del correo electrónico. Ofrecemos también algún servicio de valor añadido, como servicio de reproducción documental, de asesoría genealógica, servicio de investigación, de transcripción y la atención a los productores que, como he dicho, eran importantes. Nos podéis seguir en las redes sociales también, en Facebook, en Twitter, en Instagram y a través de la web. Y un paso más que dimos fue la creación del Centro Ícaro como centro de interpretación de archivos. Creamos un espacio expositivo, un espacio virtual avanzado, un centro de conocimiento de la historia, el espacio educativo y bueno, pues para dar a conocer cuáles son las funciones de los archivos y en general y del nuestro en particular. Y a partir de aquí digamos que se han creado una serie de proyectos que nos han permitido entrar en otras redes, que era lo que en el título decía, la red de archivos, y otra es pues los archivos en red y en otras redes, el trabajar enredados, ¿no? De alguna manera, que yo creo que es algo muy importante. Bueno, la exposición permanente que permite las visitas, toda la parte de sensibilización, de que la documentación actual es el soporte de la memoria del futuro, de un futuro que está aquí, de que todos y todas tenemos responsabilidad en la conservación y en la generación de la memoria, una parte de espacio virtual avanzado donde poner los fondos digitales, un centro que además es para todos los públicos, es importante, que es un agente educativo también, con el programa educativo del archivo a las aulas y viceversa, lo cual nos hace también colaborar con los centros educativos y con distintas universidades. Aquí, bueno, pues una serie de fotografías del programa educativo y de esa colaboración con los centros educativos, de cómo, bueno, pues las visitas. Ahora, la verdad es que con los aforos reducidos y todo el efecto de la COVID, estas imágenes casi nos parecen de otro mundo, pero bueno, son de hace año y pico. Y a partir de aquí lo que decía es eso, cómo hemos entrado en otras redes de colaboración como la red Icarus, por ejemplo. La red Icarus lo que nos permitió es participar en el proyecto Community as Opportunity para fomentar la difusión y la interactuación con los usuarios y la creación de las topotecas. Las topotecas que las podéis consultar a través de la web, se pueden consultar y en las que hemos recogido distintas, bueno, pues distintas colecciones de fotografías que particulares o instituciones nos han ofrecido y que las hemos geolocalizado y se pueden consultar a través de la web y a través de la parte de la red Icarus.
Esto ha hecho, lo que hemos hecho ha sido integrar este proyecto de topotecas en la parte en que ya en Ícaro, en nuestro Ícaro, se participaba creando el archivo digital. Ya teníamos este servicio y lo hemos integrado. Distintas topotecas, como veis. Y la otra parte ha sido, en nuestro programa educativo, integrar el programa Aventuras en Archivos, que era uno de los proyectos del COP. Aquí, pues bueno, nuevamente hemos vuelto a tener pues eso, distintos archivos. La parte de archivos en familia, que también es muy importante, el que pueda venir las personas a consultar a la sala de investigación y los niños y niñas puedan o bien consultar con ellos o bien participar en los talleres como el Scriptorium, que tiene un éxito muy grande. Otro programa que hemos ofrecido, Archivero por un día, o bien la paleografía para todos, el qué pone aquí, aventura, o sea, adivina qué pone aquí, cómo conocer, bueno, pues cómo trabajar en el archivo, cómo hacer un árbol genealógico, y cómo hacer, bueno, pues juegos de pistas también, cómo, bueno, pues incluso colaborar con, en este caso, con la unidad pastoral, con el grupo de catequesis de una parroquia de aquí, en el que, bueno, pues vinieron 40 personas. Y eso también nos permite colaborar, pues, en otras redes también de colaboración con archivos de la Iglesia y también con otras entidades civiles y religiosas. Con Archivos de la Iglesia estamos integrados en la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España desde su creación. Ahora cumple 50 años la asociación y desde que se creó el archivo en 1976, el primer director del archivo diocesano, que era Pedro Hanguren, ya participaba en la asociación, con lo cual, bueno, pues es una forma de estar en contacto con otros archivos similares en las distintas diócesis de España. Diócesis, también órdenes religiosas, etcétera. No es, digamos que es una agrupación. No, en algunos casos sí que se está trabajando en red, que podría ser algo similar a lo que ponéis en marcha, pero la iniciativa de la red es algo muy, muy importante y de verdad que felicito a quienes hayáis tenido esa iniciativa. Hemos trabajado dentro de la asociación también con distintos grupos de trabajo y, de hecho, en uno de ellos, que ha estado operativo desde el año 2006 hasta el 2016, pues era todo para la unificación de cuadros de clasificación, de normativas, de descripción, de difusión, etc. Luego se daba un marco general y luego cada uno lo podíamos aplicar o no aplicar o adaptar o de alguna manera, pero intentar tener una unificación de criterios. Ahora, ayer concretamente, bueno, desde ayer, en la última sesión del Congreso Virtual de la Asociación, se reclamaba, pues eso, criterios comunes para los tipos de servicios, qué servicios damos, a los usuarios, los fondos musicales, en fin, bueno, la verdad es que cada vez que miras una cosita, pues puedes abordar una necesidad de unificar criterios y de trabajar en red y de trabajar de forma coordinada. Hoy en día yo creo que no hay otra posibilidad, ¿no? Como se decía en un programa infantil de hace tiempo, aquí en este barrio Sésamo, que tal vez se diera también en otros sitios, solo no puedes, con amigos sí. Entonces, solo es imposible participar. Lo que recojo aquí también la parte de las órdenes religiosas con las que nosotros desde el archivo hemos colaborado, que son las Mercedarias Misioneras de Berriz, que incluso nos han pedido ayuda también y asesoría para crear
el sistema de archivos del Instituto General y de la misma manera también las oblatas del Santísimo Redentor y también los ángeles custodios. Y en otros casos lo que han hecho es, bueno, pues las hermanas ya son mayores, no ven que no lo van a poder mantener y lo que han hecho ha sido depositarlo en el archivo diocesano o incluso en el archivo de la curia, porque todavía está en activo el de las misioneras parroquiales. También, bueno, pues la colaboración con archivos civiles, con otro tipo, pues con universidades y también en una de las cuestiones que estamos participando con otras entidades culturales es en un proyecto de investigación sobre el valor social que tienen los archivos y las entidades culturales y cómo cuantificarlo, es decir, qué valor social de no mercado puede tener los archivos, que normalmente somos deficitarios, como toda institución cultural, pero si le aplicamos otra contabilidad, la contabilidad social, cómo eso puede ser importante. Y pues otra de las cuestiones importantes es las redes de colaboración, en nuestro caso, con las entidades diocesanas que están conformadas en una mesa de entidades culturales que se creó en el 2010, en el que estamos integradas todas las entidades comunicativas, las radios, el Departamento de Medios de Comunicación, todas las entidades educativas, desde los centros educativos, que hay 16 en la diócesis, la Escuela de Magisterio, fundaciones culturales, la propia librería, el Museo de Arte Sacro, la Biblioteca Diocesana, otras bibliotecas y también la Delegación de Anuncio y Catequesis. Conformamos todos la mesa de entidades culturales y hemos ido haciendo pues, distintas actividades en común. Y sobre todo, bueno, pues sí, quizá lo que ya está más consolidado es un concurso de videoclips con los centros educativos en los que ha habido distintos temas, pues como el patrimonio, el euskera como lengua, bueno, y el papel de la Iglesia y el euskera, la historia de la diócesis, en fin, distintos ámbitos que hacen que pues desde el infantil, desde niños de 3 años hasta los que están ya en bachiller, pues puedan un concurso de videoclips en el que ya pues podamos participar. Otro, por ejemplo, ha sido el de recuperar memoria. Esto hicieron un proyecto con el Centro Ícaro y es del archivo a las aulas y viceversa, porque en este caso fueron al archivo y luego ellos hicieron una serie de entrevistas, recogieron objetos, recogieron fotografías, hicieron una exposición presencial y luego se ha hecho una exposición virtual que ha revertido en la exposición virtual del Centro Ícaro. Otra de las actividades que tenemos en colaboración es una asignatura con la Escuela de Magisterio en la que se insiste junto con el museo en el archivo y el museo como recursos didácticos y luego también participar en pues cursos de formación a agentes pastorales, a referentes pastorales y también a los futuros presbíteros y también vamos a iniciar, y esto ya es para el otoño, un proyecto con Cáritas y también con la pastoral de capacidades diversas para cómo reducir la brecha digital. Si algo la pandemia nos ha puesto en evidencia es las carencias de todo tipo, pero también estas dificultades y esta brecha digital que es más notable. Distintas actividades también como talleres de memoria en parroquias para recoger testimonios, fotografías, etcétera. Y en tiempos de pandemia, pues el archivo desde casa, el archivo al momento, el colaborar con medios de comunicación para recoger, pues en tiempos de confinamiento que pillaron la Semana Santa, imágenes distintas de las distintas actividades. Y de momento, pues nada más. Muy obrigada. Aquí, bueno, están mis compañeras del archivo en la fotografía.
que son bueno, pues con las que trabajamos día a día, con Cristina y con Elena, y yo que estoy en la parte del servicio diocesano y en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Creo que me ha ajustado al tiempo y, pues bueno, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Sim. Muito obrigada.